podría hacerse R base, R como calculadora, R como un procesador de datos per se, pero ahora vamos a integrar los datos reales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, acá, bueno, mencionamos que en R existen diferentes formas de importar y aceptar los datos, ¿no? Inclusive diferentes fuentes y diferentes formatos. Y bueno, hay, digamos, dos formas más conocidas, ¿no? Uno es mediante lo que es los comandos, ¿no? En la parte de acá, y otro es mediante el botón. Para aquellos que no se quieran hacer problema, bueno, acá hay un botoncito, ¿ya? Que se llama Import Dataset. Este botoncito nos permite importar diferentes formas de bases de datos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene lo que es el Excel, acá puede from Excel. Si tienes lo que es tu base de datos en forma de texto plano, TXT, también lo puedes hacer mediante este botón. Si tienes lo que es ya tu base de datos, digamos, ya estás trabajando en SPS, pero quieres trabajarlo también en R, bueno, acá también te da esa facilidad, ¿no? Ir directamente a lo que uno está trabajando, ¿no? SPS, Stata, SAS, etcétera. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Ya, en primer lugar tenemos el comando read. El comando read me permite a mí poder importar estas mismas bases de datos a partir de documentos que se encuentran en mi directorio de trabajo. Esto que ven ustedes acá en la parte derecha inferior, ya está seteado o está asignado a lo que se llama directorio de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá esta dirección que ustedes ven acá, ese directorio de trabajo actual. En este caso es la clase número 2 de intro R español de R en mi carpeta de home. Entonces, si yo copio la dirección, esa misma dirección que ven acá, en la parte de acá, ¿no? Acá ya está copiado, lo pongo entre comillas y luego le doy a Enter, ¿cierto? Voy a ejecutar este comando para que el conjunto de datos llamado dataset.csv se cargue a RStudio. Entonces le doy y automáticamente, como acaba de pasar, el data, o bueno, el nombre que uno le asigne, acá puede ir data, puedo poner también, si quiero, dataset igualmente, eh, va a cargarlo con el nombre que uno se le asigne. ¿Cómo sé si está bien cargado o no? Bueno, uno puede dar acá un clic en cualquier parte de la variable y automáticamente, no, bueno, de este data frame, automáticamente se va a aperturar eh, esta ventanita donde están todas las variables y cada uno de los datos, ¿no? Inclusive acá se puede hacer algunas cosas como en Excel, ¿no? Como es filtrarlo, como es darle cierto orden, ¿no? De alfanumérico, numérico, años de experiencia, por ejemplo, de 0 años de experiencia, 1, 2, se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Inclusive si uno quiere, por ejemplo, filtrar más o menos para saber qué estilos hay o qué tipo de datos tenemos, lo podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, acá con marketing y empieza a filtrar cada una de las celdas o de las filas de los registros donde tenemos la palabra marketing, ¿no? Esto nos sirve para qué? Para dar una vista previa, una vista general a lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Una vista general de lo que vamos a trabajar. Si le ponemos X, bueno, todo vuelve a la normalidad, ¿no? Igualmente, si le doy nuevamente a filter, se, se va el filtrado, ¿no? Entonces, una vez que tengo mi dataset listo, mi dataset cargado, puedo empezar a trabajar. Pero en este caso no es la única forma de importar los datos, sino si, por ejemplo, digamos así, yo no tuviese este archivo en CSV, si no lo tuviese en formato Excel, no puedo utilizar el mismo comando, no puedo utilizar CSV para abrir archivos Excel, porque no lo va a reconocer. Y si lo carga y si lo reconoce, va a ser de una forma errónea. ¿Ya? Entonces tienen que tener en cuenta de que cada comando está destinado para un tipo de fichero específico. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, acá les puse lo que es el segundo, que es el readXL, que es una función, es un paquete que tiene lo que es el comando readExcel. Y este readExcel me permite a mí poder leer archivos Excel, ¿no? Y funciona de la misma forma. En este caso,
yo le voy a colocar lo que es la dirección, ¿cierto? La dirección de un fichero Excel que pueda tener, por ejemplo, bueno, ahorita en el directorio de trabajo no hay ficheros Excel. Lo voy a traer mm, desde mi escritorio, también para mostrarles algo interesante. Si yo pego directamente la dirección, ¿no es cierto?, de este fichero a R y le doy a ejecutar, digamos, quiero ejecutar esa línea de comandos, me va a aparecer un error. Ya me va a aparecer un error. En este caso, el error eh, señala de que hay un carácter, ¿no es cierto?, que no es reconocido, por decirlo de alguna forma. Y es que si se fijan entre estos dos, la línea de dirección del path de estos dos archivos, las barritas, ¿no? Las barritas están al revés, ya están al revés. Y esto sucede ¿por qué? Bueno, por el lenguaje en el que está configurado Windows, ¿ya? Entonces, como esta barrita que reconoce R, ¿no? Esta barrita que está hacia el lado derecho, lo reconoce R de forma correcta, esta barrita hacia el otro lado no lo reconoce. Entonces, sí o sí, yo tengo que tener mis directorios con la barrita hacia el lado derecho, ¿ya? Esto, bueno, les comento porque puede suceder que de pronto ustedes quieren importar, sí, algo que está en mi directorio, en mi escritorio, lo he descargado en descargas, en downloads, entonces lo voy a llevar directamente a R. Puede ser que se les aparezca este error porque los directorios de Windows están seteados con la barra hacia el lado izquierdo, ¿no? Y R solamente reconoce las barritas hacia el lado derecho, ¿ya? Entonces, si uno ahora le da ejecutar este comando, ¿no? Vamos a ponerle data 2, o data Excel. Eh, lo ejecuta sin problemas, como pueden ver, ¿no? Acá está. Lo ejecuta sin problemas. Y si yo quiero ver, le doy clic a data Excel y acá me apertura mi Excel. Ahí está, todo ordenadito, todo bonito. Bueno, porque viene directamente de un Excel, ya está, esto es una base de datos ya preparada, eh, que ya está limpia. Luego ya vamos a ver lo que es la limpieza de las bases de datos. ¿Ya? Pero por el momento quiero que ustedes entiendan que hay diferencia si es que nosotros queremos importar directamente desde nuestro directorio de, por ejemplo, escritorio o descargas o en el lugar donde ustedes tengan su documento. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con esta pequeña barrita, porque a veces puede generar este tipo de errores, ¿no? Y después se dice, ay, pero ¿por qué sucede este error? Si está bien escrito, está buscando ahí, pero en realidad es por el tipo de seteo que da lo que es Windows y lo que da error. Luego también tenemos la opción, acá tenemos una opción o un comando que es read clipboard, en el cual permite que puedas almacenar en una base de datos o como base de datos los datos copiados desde portapapeles. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo tengo lo que son datos, ¿no es cierto?, copiados mediante copy y pega, control C, control V, uno puede importar esos datos a R mediante este comando de acá. ¿No es cierto? Es decir, no lo tengo que tener en un CSV, no lo tengo que tener en un XLSX, sino simplemente copiar y pegar. Eso funciona acá. ¿No es cierto? Entonces, digamos que vamos a copiar. Vamos a tratar un ratito. Copiar este mismo. Voy a copiar la misma base de datos para que ustedes puedan introducir el data. Vamos a poner copiar. Entonces, ahorita ya acabo de copiar lo que es un consolidado, una serie de celdas de 2 columnas. Y como pueden ver, eh, acá aparece, pero no aparece como un data frame, no aparece como una sección de datos, sino como un valor. Por lo que acá habría que hacerle un pretratamiento a esta data
para que finalmente podamos utilizarlo de una forma adecuada, ¿no? Para que esté bonito, por decirlo así, para que tenga 12 columnas, para que tenga tantas observaciones, etc. Bueno, entonces, si yo quisiera ver, ¿no es cierto? No le puedo dar clic. Ustedes intentan dar clic, no se va a abrir nada. ¿Por qué? Porque es un valor, ¿no? Porque es un valor en consola. Entonces, no está guardado como un dataset, no está guardado como un data frame, sino como un valor. Entonces, para yo verlo completamente, tendría que hacer un print de, en este caso, data copiada, ¿no? Y acá me muestra los valores copiados. Como les mencioné, bueno, en este caso no se ve, ¿no es cierto? No hay una separación, no hay un orden, hay una barrita que separa así, y esto es solamente para que ustedes vean que sí es posible, pero hacerlo de esta forma, uno, eh, te vas a quitar tiempo a ti mismo, o sea, no es tan eficiente, porque al final, si ya lo tienes en un Excel, vas a tener que resetearlo a las columnas necesarias y no es tan utilizado, pero de igual forma es necesario que ustedes sepan que existe esta alternativa, ¿no? De poder copiar datos directamente desde portapapeles. ¿Ya? Entonces ahí estamos con estos tres comandos para poder importar datos a lo que vendría a ser nuestro RStudio. Ahora, continuando con lo que es el botón Import Dataset. En el Import Dataset ya ni siquiera es necesario tener estos comandos escritos. Solamente yo voy acá a Import Dataset, selecciono por ejemplo mi Excel y va a aparecer acá una interfaz gráfica, ¿no es cierto? En donde inclusive me dice ya, ok, ¿de dónde quieres sacar tu fichero, no? Le doy acá a Browser para buscar y bueno, aparece lo que es el escritorio seteado, ¿no es cierto? Nuestro lugar de trabajo seteado, entonces le podría dar a SCSV, sin embargo, recordemos que estamos importando Excel. Entonces, si yo le doy acá, lo va a tratar de traducir, pero no va a cargarlo correctamente. Entonces vamos a buscar el mismo archivo, si lo tengo por acá, profundidad teórica. Vamos a Open, y automáticamente me va a dar inclusive una vista previa, ¿no es cierto? Mira, lo estoy importando de esta forma. Está bien como lo estoy importando, tú le puedes cambiar, le puedes hacer ciertas modificaciones. Eh, por ejemplo, si en caso la hoja tuviese, o sea, si tu Excel tuviese más de una hoja, tú podrías seleccionar inclusive qué hoja quieres importar, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a poner el 1, bueno, no es la única hoja que tiene lo que es este Excel, pero si en caso tuviese más hojas, uno podría decir, ya, yo no quiero de la hoja 1, yo quiero de la hoja número 5, entonces seleccionas la hoja número 5, ¿no? Puedes ponerle nombre, ¿no es cierto? No quiero que se llame profundidad teórica, sino quiero que se llame, no sé, dataset de pruebas, ¿no? De pruebas. Entonces, eh, se le puede cambiar estos valores y si ustedes han sido observadores, al momento de cambiar este input de acá, se cambia automáticamente este código. Y es que este código, digamos así, es lo equivalente a lo que estamos haciendo en su versión gráfica, ¿no? Entonces, si yo le quito, por ejemplo, ese de prueba, se va a actualizar acá, dar clic a un dataset acá. Si tú quisieras, podrías copiar esto y pegarlo, ¿no es cierto? En tu código, para que luego, cuando hagas o analices algún tipo de data, ya tienes tu código listo, ¿no? Bueno, puedes poner máximo de filas, ¿no? No sé, con 10, por ejemplo. Y solamente se determinarán los 10 primeros, ¿no? Si hay valores NA, con qué reemplazarlos también. Pero ya el NA lo vamos a hablar en un momento, por ahora no vamos a tocar NA, ¿ya? Simplemente cómo se está importando este dataset, ¿no? Y luego, una vez que digamos ya lo tengo listo, solamente quería importar las 10 primeras de la hoja número 1 y etcétera, ¿no? Le doy acá a importar, ¿no? Import. Y ahorita vamos a cambiar de nombre para que no se confundan con los que ya están creados. Eh, Dataset de profundidad.
Recordemos que lo hemos seteado a 10 nada más, acá está, y le damos a import. Y automáticamente acá está. Inclusive lo abre automáticamente, ya para que tú puedas visualizar qué es lo que estás importando y si esa importación se ha realizado de manera correcta. ¿Ya? Es importante que ustedes visualicen que su dataset se importa de manera correcta, porque solamente así se van a eh, asegurar de que no hay datos erróneos, datos faltantes, datos que puedan ser aberrantes, que puedan generar alguna confusión al momento de hacer su análisis estadístico. ¿No? Por eso es muy importante que tengan eso en cuenta. ¿Ya? Igualmente, import dataset es este de acá. Sí, en el read, en el segundo read, acá, import dataset le doy, y en el segundo text, read R, ¿no? Read R, vamos a ver que existe la librería para qué, para leer CSVs, ¿no? Estos archivos de código de seguridad o también llamados CSVs. Entonces, si yo le doy igualmente a browser, recuerdo el browser, le doy a dataset CSV, voy a dar a open, y acá automáticamente pues me lo va a leer, ¿cierto? Me va a cargar una lista previa, está diciendo, ok, todas estas filas son las que yo puedo identificar, ¿no es cierto? Y acá darle el nombre, entonces sí, darle el nombre de dataset. Vamos a poner igual dataset de prueba, uh, set 2, ¿no? Igualmente, por ejemplo, hay algunos CSVs, ahora ya hay diferentes formatos de CSVs. Hay CSVs que se dividen por comas, por punto y coma, por espacios, por tabulaciones, por barras, ¿no es cierto? Este símbolo de barrita que tiene, no sé si lo han visto, es ese tipo de barritas. Eh, entonces acá, si por ejemplo, digamos, mi CSV estuviese delimitado por otro tipo de carácter, uno puede seleccionar, ¿no? Si, por ejemplo, no fuese una coma, sino un punto y coma, daría punto y coma. Sin embargo, acá no lo va a reconocer. ¿Por qué no lo va a reconocer? Porque no es el valor de delimitación, ¿no? Yo lo tengo que colocar, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo le pongo tab, que es un espacio, no lo va a reconocer tampoco, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener en cuenta que si en su caso, ¿no es cierto?, cargan su CSV y les aparece esta forma, ¿no es cierto?, esta expresión, quiere decir que no está reconociendo cada una de las columnas. Y ustedes tienen que setearlo acá, ¿no es cierto?, para poder, para que el comando reconozca, ¿no es cierto?, las delimitaciones y los pueda separar de forma ordenada. Esto sucede, bueno, ahorita está con coma, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes han visto los datasets libres de Perú, datos abiertos, hay algunas bases de datos en CSV que están delimitadas por espacios, hay otras datasets que están delimitadas por punto y coma, inclusive, bueno, en formatos internacionales también. Y si vamos a otros, uno puede seleccionar el carácter que uno desee. Si, por ejemplo, su CSV está delimitado por un signo de interrogación, ¿no es cierto? Podríamos ponerlo. Si está delimitado por un igual, podríamos ponerlo. Si está delimitado por un espacio también, por un asterisco. Hay muchas formas de delimitar los CSV, pero los más comunes son coma, punto y coma, espacio, la barrita que les enseñé y eso principalmente. Ah, bueno. Acá le dan más opciones para los NA, que son los registros que no se han reconocido, que están vacíos, ¿no? En algunos casos le podemos poner de frente NA. En otros casos le podemos poner como valores nulos. En otros casos le podemos poner de frente como valores ceros. Todo depende de su base de datos. Y ahorita vamos a conversar sobre ello. Pero lo importante es que ahorita entiendan cómo se importan estas bases de datos, ¿ya? Y digamos, si así ya me siento a gusto, me siento contento con esta base de datos, digo, sí, sí está bien, está bonito, adelante, voy a importarlo, le doy acá a importar. Y acá, ya está, listo. ¿Ya?
Acá en la parte inferior, bueno, en la consola aparecen todos los ejecutables que hemos hecho, ¿cierto? Pero lo importante está acá, ¿no? Lo que se acaba de abrir, que es el dataset de pruebas número 2, que es lo que hemos cargado, con cada uno de los registros que hemos visto inicialmente. ¿Ya? Eh, entonces, ya, hasta aquí tienen alguna pregunta sobre la importación de los datos. ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda? Sean tímidos. Algunas de esas cosas debemos hacernos para trabajar hoy. Sí, sí, me dijo Angélica que ya les había enviado al grupo las bases de datos. La base de datos que vamos a trabajar el día de hoy es esta de acá, la de dataset, la de 1100, con 12 variables. Ya. No se asusten, que no vamos a hacer nada loco. Ah, no tienes. Ya, este va a ser el dataset que vamos a trabajar el día de hoy. Ya, el dataset de 1100 observaciones con 12 variables. Tenemos sobre el script. Ah, chispas. Ah, ya, bueno, ahorita les paso, si no, el CC1, pero sí le pasamos. Vamos a- un poquito más lento. Ah, perdón. Pensé que estaba yendo lento. Espero que no estén viendo mi historia. Documentos, creo. R, ahí un ratito, vamos a compartir las dataset. Ahí, ahí está. El Facebook que te molesta, estoy pasando el dataset para que lo compartas a los chicos para poder hacer la práctica. Entonces, sacando. Listo, profesor, ya lo envié al grupo. ¿Cómo? Ah, ya. Ya está bien, no hay problema. Entonces, ya, para no tener tanta cosa por acá, vamos a borrarlo. Recuerden que siempre con la escobita se borra todo lo que hemos cargado. ¿Ya? Acostúmbrense de hacer eso cada vez que cierran sus archivos, cada vez que van a cargar nuevos. Traten de siempre mantener esto limpio porque si no, a veces llamamos a los datasets de la misma forma, nos podemos confundir, etcétera. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, por siempre limpieza. Ya de acá se elimina todos los archivos que se hayan cargado previamente. Y se limpia. Igualmente acá. ¿No es cierto? Entonces, ya sabemos cómo cargar los datos, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo cargar los datos, ya sea con el comando read, con el comando read XL para lo que son los Excel, o desde copy pega con read clipboard, o también desde el botón import dataset. Entonces, para no, ahí ya tenemos, cargamos nuestros datitos, ¿ya? Nuestros datitos. Y ahora tenemos que hacer la evaluación de los datos, ¿ya? ¿Cómo yo sé, José, que si mis datos se han cargado correctamente? Imaginemos que pues no tenemos 1100, ¿no? Que sigue siendo una cantidad moderada, no, no es tan grande. Digamos que tenemos 1 millón de datos, ¿no es cierto? 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de datos, ¿no? Que pueden ser estadísticas a nivel nacional. Fácilmente,
bueno, yo he trabajado con datos de solamente Lima y Callao y aproximadamente era cerca de 1,5 millones de datos. Entonces, no es tan, no es tanta, este, no es inimaginable trabajar con ese tipo o esa cantidad de datos. Entonces, para no revisar, ¿no es cierto? De forma manual, existen algunos comandos que uno puede utilizar para verlo de una u otra forma, eh, la evaluación general de nuestro dato, ¿no? Ah, le puse dataset. Vamos a ponerle esto, porque ya todo el esto está con data. Todo el script está con data, entonces vamos a trabajar con data. Entonces, el comando head, o cabeza, ¿no? Me muestra lo que son los datos a partir de la cabecera y de las 6 primeras filas. Esto me sirve para saber si está reconociendo lo que son las cabeceras de nuestro dataset. Ya como es, por ejemplo, ID, nombre, edad, sexo, salario, departamento, estado civil, experiencia, horas de trabajo, satisfacción laboral, teletrabajo, evaluación de desempeño, ¿no es cierto? Entonces, yo veo que todo, en este caso las 6 primeras filas, pues se encuentra correcto, ¿no? O sea, las horas están en números, están en, bueno, como flotante, las experiencias están redondeadas, el estado civil también está en como carácter, etcétera, ¿no? Así puedo evaluar de una forma bastante somera y general cómo está mi dato. Y también debemos evaluar la parte final, porque a veces se cargan los datos y va a haber situaciones en donde pueden haber datos corruptos o datos que no se han cargado correctamente. Entonces, siempre es bueno también evaluar la parte final. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy evaluando la parte inicial o la parte final? Bueno, espérenme, vamos a subir esto un ratito. Ahí está. En la parte de la izquierda puedo ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es diferente al ID. Ojo, este es un índice creado por el propio R. El ID es una columna propia de mi dataset. Entonces acá yo veo el índice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por acá, en tail, que vendría como que la parte final, la cola, ¿no? De los datos, puedo ver otros índices. 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100. Igualito para, bueno, acá como es tan grande la base de datos, o sea, son 12 variables, se va hacia el siguiente nivel, ¿no? No se ve todo de golpe, pero igualito. Ese vendría a ser el índice 1095, el índice 1096, el índice 1097, y así sucesivamente, ¿no? Y puedo evidenciar, mira, que por ejemplo acá, un NA, hay un NA. Entonces, entonces, es necesario ese tipo de evaluación previa para saber si es que mi dataset está correcto o no. Y de acuerdo a ello ya yo tomar las previsiones necesarias, ¿cierto? Listo. Luego podemos utilizar el comando llamado summary, donde nos da ciertas características de cada una de las variables, ¿no? Por ejemplo, acá es recomendable que aquellas entidades o aquellas columnas donde yo no voy a hacer eh, cálculos se tomen como caracteres, ¿no es cierto? Por ejemplo, nombre es un carácter, pero en este caso mi ID, que vendría a ser como mi código único, ¿no es cierto? Yo no voy a trabajar con ese código único, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer sumas, ni restas, ni multiplicaciones, ni sacar la raíz cuadrada a ese ID. Entonces, lo recomendable es tener ese ID como un carácter. Ya acá nos estamos dando cuenta que lo está tomando como qué, como un número. ¿Por qué? Porque nos está dando lo que son valores máximos, valores mínimos, mediana, eh, bueno, perdón, promedio y mediana, ¿no? Tercer cuartil, primer cuartil, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, me puede servir en dónde? Por ejemplo, en edad. El mínimo de edad, ¿cuánto es? 18. El máximo, 65. Hay 9 NAs, quiere decir que hay 9 valores perdidos o que no existen, ¿no? Y bueno, ahí tenemos los datos de mediana y media, ¿no? El sexo se lo determina como carácter, el salario igual, en este caso hay 16 NAs, ¿no? Departamento está limpio, no hay NAs, estado civil está limpio, no hay NAs, experiencia en años sí hay NAs, en horas de trabajo igual, satisfacción laboral igual,
¿no es cierto? Entonces, ahí vamos viendo más o menos cómo está nuestra base de datos, si hay que hacerle algún tipo de cambio, si hay que meterle un poco de limpieza, ¿no es cierto? Saber si hay datos duplicados inclusive, por lo que vamos a requerir de estos dos comandos. ¿Ya? Estos dos comandos nos permiten a nosotros poder identificar tanto los valores NA como los valores duplicados. ¿Ya? Entonces, el sum significa que va a sumar cada una de las instancias encontradas. El isNA quiere decir que va a buscar todos los valores NA en data. ¿No es cierto? Y al momento de decir sum, pues lo va a sumar. Si no estuviese sum, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a ver. isNA, ponemos acá data, y, sí, aquí está. Y lo que va a hacer es imprimir cada una de las incidencias de cada una de mis columnas. ¿Ya? Pero yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque no soy un robot y no voy a identificar, ah, no, sí, mira, acá hay un true, entonces lo voy a apuntar. No puedo hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, o si lo hago, bueno, me va a tomar demasiado tiempo. Entonces, lo que yo quiero que es saber cuántos NA tengo en total. Entonces, por eso le pongo sum. Ok, sum. Y acá me menciona, tiene 146 NAs, tiene 146 valores perdidos, desconocidos, ¿no es cierto? En tu base de datos. Ok, tengo 146, perfecto, sin problema. Otra, otro valor importante es saber si es que yo tengo duplicados en nuestra base de datos, ¿no es cierto? En este caso, de igual forma, si ese sum sirve para sumar cada una de las incidencias que encuentra. Si uno utiliza, digamos así, el valor de duplicate de frente en data, lo que va a hacer es imprimir en booleano, es decir, como verdadero o falso, si es que determinó una duplicación, ¿ya? Cosa que no nos sirve mucho, la verdad. Por esa razón que nosotros ponemos el sum para saber el número total de duplicados que existe en esa base de datos. En este caso es 100. Ok, pero ahora hay que saber algo, hay que tener en cuenta algo. Cuando uno habla de duplicados, estamos hablando de duplicados idénticos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Digamos que, miren, estos dos, Carlos, ambos se llaman Carlos, ¿no es cierto? Uno y dos son Carlos. Entonces, uno puede decir, ah, mira, este es un duplicado porque ambos, ¿no es cierto? Ambos registros se llaman Carlos, pero hay diferencia en qué? En edad. Un Carlos tiene 30 y otro Carlos tiene 25 años. Entonces, estos ya no son duplicados. Cuando R evalúa duplicados, recuerden que compara todas las columnas, ¿ya? Compara todas las columnas. Si todas las columnas tienen el mismo registro, se considera duplicado. ¿Ya? Es decir, si uno y 2 fuesen Carlos Campos, edad 30-30, sexo MM, salario de 2.251.58, departamento de RH, estado civil divorciado, y así sucesivamente con las 12 variables, lo va a reconocer como duplicado. Pero si en una de esas variables hay una diferencia, ¿no es cierto? Lo va a reconocer como diferente, como un registro nuevo, como un registro totalmente distinto al original, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Para que, porque puede ser, ¿no es cierto?, que algunos trabajen con bases de datos menos complejas, que tengan menos variables, y que, por ejemplo, solamente, imagínense que solamente nuestra base de datos tenga nombre y edad, y que sea Carlos, y acá también, ¿no? Era 30-30. Entonces vamos a eliminar un registro que eventualmente podría ser verídico, ¿no? Que podría ser, ¿no? Así que hay que tener eso en consideración. ¿Ya? Sí, me han comprendido, ¿verdad? Es una parte muy importante. Entonces, siguiendo con lo que es la limpieza, ¿ya? Tenemos que ahora
limpiar nuestra base de datos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero y lo que yo recomiendo hacer siempre es primero quitar los duplicados exactos. Es por eso acá también en el script les puse, ¿no? Tenemos datos de duplicados exactos, es decir, registros idénticos entre sí, que es lo más importante de quitar, porque al final son registros que van a generar una desviación de nuestros datos, porque son duplicados, ¿no? Entonces, acá le ponemos datos limpios y el comando que se utiliza para quitar estos duplicados es el comando unique, ¿no? Unique de nuestra base de datos duplicados. Bueno, no sé por qué está como DF duplicado, está por ahí se me escapó, pero debe ser sobre la data que estamos trabajando, ¿no? Data, hacia datos limpios. ¿Ya? Y como pueden observar en la parte superior, bueno, en la parte de desarrollo, ¿no? Ahí aparece lo que son datos limpios. ¿Cuánto me dejó? 1000 observaciones de 12 variables, ¿no es cierto? 1000 observaciones de 12 variables. ¿Por qué? Porque previamente habíamos dicho que cuántos duplicados habían. Acá está, 100, ¿no es cierto? Entonces, si tengo 100 duplicados y mi base de datos original es de 1100, pues me va a quedar, obviamente, 1000. ¿Qué pasaría, José, si es que aparece menos? Bueno, ahí hay que revisarlo. Eventualmente está eliminando registros que no son duplicados, hay que ver qué es lo que ha sucedido, pero eventualmente estas dos variables deben ser complementarias al final, ¿no? Tanto los duplicados que hemos hallado como los datos limpios que estamos obteniendo. Y para corroborar, ¿no es cierto? Para corroborar mi resultado, lo que voy a hacer es lo mismo, sumar los duplicados, pero ahora de mis datos limpios, ¿no es cierto? De mis datos limpios. Le doy a ejecutar y ahora miren, acá en la parte inferior aparece 0. Entonces, quiere decir que ya mi base de datos está libre de duplicados. No está libre de duplicados. Muy bien. Ahora tengo una base de datos limpia, libre de duplicados. Sin embargo, tengo todavía datos faltantes, ¿no es cierto? Tengo datos que son NA, no son reconocidos. Ahora, digamos que una solución práctica, pero no necesariamente la más adecuada, es eliminar las filas con los datos faltantes. Es lo más práctico porque así te evitas más problemas. Sin embargo, eh, no es tan recomendable porque al final pierdes más información. Entonces, te queda la opción de generar lo que se llama imputación de datos, que es evaluar tus datos según tu estadística, ¿no es cierto? Según una estadística, para colocar un valor a SNA, ¿no? Eso ya es más que todo la parte estadística, pero para que puedan entender, digamos que, a ver, a ver, en satisfacción laboral, ¿no? Digamos que yo no quiero eliminarlo, quiero mantener estos NAs. Entonces yo veo cuál es la media y mediana. Entonces digo, ay, mira, la media está en 2,91 y la mediana está en 3. Quiere decir que estos son los valores más comunes, ¿no es cierto? Bueno, la media es, digamos, el consenso del valor más común. Entonces yo puedo, digamos así, mediante un análisis de imputación, ¿ya? Asignarle este valor a los NAs, ¿sí? Pero eso es solamente mediante una prueba de imputación. Y además de que si mis datos son homogéneos y demás, ¿no? Hay que hacer un análisis previos a tu base de datos para, digamos, uno decir, sí, se puede imputar los datos. Yo puedo cambiar esos NA por el valor más común, por el valor promedio, porque sé que mis datos no van a ser alterados, ¿ya? No se hace siempre, ¿cierto? No se hace siempre. A veces simplemente, como les digo, ¿no? Por practicidad, se eliminan los NA y se acaba lo que es el meollo, ¿no? Pero
Si en caso fuese necesario, pues, se puede evaluar ahí. ¿Ya? Para esta clase, vamos a ir por el camino más simple, ¿ya? Para no complicarnos tanto la vida. Eh, Vamos a ir por el camino de simplemente quitar los NA de nuestra base de datos. ¿Ya? En este caso se utiliza el comando NA omit, ¿no? Omitir todos los NA. ¿De dónde? De mis datos limpios. O sea, ¿no es de data? No, porque recuerda que data, ¿no es cierto?, ha sido transformado ¿a qué? A datos limpios. Y ahora yo estoy trabajando con datos limpios. Entonces, datos limpios los pongo acá y NA, bueno, NA.omit va a ser el comando que se ejecute sobre esta nueva base de datos, ¿no es cierto? No le vas a poner otro nombre. Cuando uno no le pone otro nombre, ¿qué sucede en R? Lo va a reemplazar, ¿no es cierto? Lo va a reemplazar. Entonces, ¿esto me sirve para qué? Para no generar tantas bases de datos, ¿ya? Para no generar tantos residuos con cada uno de los análisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final R tiene un límite de memoria. Entonces, si trabajas con bases de datos pequeños, pues no hay problema, ¿no? Puedes generar X bases de datos, pero si trabajas con volúmenes muy grandes, entonces sí es conveniente no generar tantos bases, porque si no solamente te va a llenar la memoria y te vas a confundir de paso. Entonces, en este caso, mis datos limpios finales, por decirlo así, es de 12 variables con 874 observaciones. ¿No? 874 observaciones. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo saber si es que ya no hay NAs? Bueno, utilizo el comando que habíamos dicho previamente, ¿no es cierto? Zoom is NA, pero en este caso ya no de data, sino de datos limpios. Le damos Enter y en la parte inferior podemos ver que ahora es 0. Ahora es 0. Entonces, así nosotros nos podemos asegurar que nuestros datos ya están limpios, tanto no tienen duplicados como no tienen valores NA. ¿Ya? Porque si uno utiliza valores NA en un análisis estadístico, muy probablemente se dé un error. El paquete estadístico no lo va a reconocer porque es un valor vacío, es un valor nulo, es un valor no reconocido, etc. Entonces, sí o sí, toda mi base de datos tiene que tener valores eh, que puedan ser entendidos por R en este caso, ¿no? En este caso, números. Y bueno, por acá les he puesto lo que es el comando para poder reemplazar los NAs de una base de datos por un número en específico, ¿no? Acá donde dice el número, bueno, colocan el número que ustedes deseen. Y ya, y se va a ejecutar sobre sí mismo. Ya reemplaza el NA con un numerito presente. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta, sugerencia, alguna declaración? No, sin miedo, pueden preguntar. ¿Han podido ejecutar en su PC los scripts que estoy haciendo? Espero que sí. Vamos a ver si alcanza el tiempo. Hoy ya tenemos hasta las 2. Datos es una forma para reemplazar los NIM por cualquier número. Sí, efectivamente, uno acá coloca el número que desee y se van a reemplazar todos los NA. Ojo también, se van a reemplazar todos los NA. Eh, sí, van a reemplazar todos los NA.
Creo que ya son dos preguntas muy bien, perfecto. Me alegra que participen, es bueno. Así que continuamos. Continuamos. Ahora vamos a ver un poquito, bueno, retomar. Hay una. Sí, sí, Valeria. En donde dice número, tienes que poner el número que tú desees. Exacto, exacto. Acá le he puesto. Bueno, acá en datos, ya hay que reemplazarlo por la base de datos. A ver, estoy revisando un ratito para que pueda. Datos bien. Entonces se supone cuando yo sume en datos limpios, aparece cero. A ver, lo que acabo de hacer, para que no tengan ninguna duda, es, este script sirve para que yo pueda reemplazar todos los NAs por el valor que yo consigne acá. ¿Ya? Puede ser un número, puede ser una letra, inclusive, porque es para cualquier valor. ¿No? Entonces, bueno, volví a generar datos limpios, como pueden ver está en mil. ¿Ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer es poner la base de datos, el nombre de la base de datos, luego corchetito, is.na y nuevamente entre paréntesis el nombre de la base de datos. En este caso es datos limpios. Y coloca lo que es el valor que uno quiere reemplazar, ¿no? Eh, Puede ser, por ejemplo, NA, ¿no? O digamos 8, ¿no? Entonces le doy Enter o ejecuto el comando y automáticamente no va a aparecer más que esta parte inferior de la ejecución, no va a aparecer ningún error ni nada, pero para corroborar de que efectivamente ya no hay datos, ¿cómo se llama? Ya no hay datos NAs que se han reemplazado, ¿no es cierto? Le doy a zoom y me aparece 0, ¿no es cierto? Me aparece 0. Como les menciono, no es la forma más adecuada de hacerlo, ¿ya? Hay formas más efectivas. Ahí también entra lo que es el criterio del momento de generar la base de datos. Si es para tu tesis, por ejemplo, o sea, vas a tener valores vacíos, pero ahí tú determinas, ¿no es cierto?, si es que vas a coger ese registro, no, si por ejemplo estás revisando historias clínicas y si tu tesis trata sobre, por ejemplo, no sé, diagnóstico de neumonías, y en tu historia clínica no hay un diagnóstico de neumonía o no aparece, ¿no es cierto? No tiene sentido registrar esa historia clínica, ¿no? ¿No? Si por alguna u otra razón existe una corrupción en los datos, hay que evaluar, como les mencioné, ¿no? Qué tantos datos tenemos, si es que es posible poder hacer imputación de los datos, en qué circunstancias es bueno hacer, en qué circunstancias es malo hacer. ¿No? Si tienes una base, por ejemplo, dar algunos consejos, sería, si tú tienes una base de datos chiquita, muy pequeña, digamos menos de 30 elementos, no es recomendable hacer imputación de datos, porque puedes sesgar demasiado lo que es tu investigación. Pero si, por ejemplo, tu investigación es de, no sé, 1000 o 500, 800 bases de datos, bueno, ahí sí se podría hacer lo que es imputación. ¿Por qué? Porque tienes una cantidad de datos significativa, ¿no? Pero si lo vas a hacer con 10, con 5, no es adecuado, no es adecuado. Entonces, mejor es volver a recabar los datos o tratar de evitar las variables que tengan demasiada falta de información, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, creo que con eso ya está bastante claro, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el manejo o gestión de paquetes, ¿no? O gestión de paquetes.
Bueno, esta parte creo que sí lo llegó a avanzar también Darwin, ¿no? Sobre lo que es la instalación de paquetes. Cada vez más o menos como un repasito, pues, ¿no? El comando que se utiliza es el install patchkey, ¿no es cierto? Con el nombre del paquete. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si yo ejecuto esto, ¿no es cierto? El primero, me va a dar error. ¿Por qué? Porque no existe un paquete que se llame nombre del paquete, ¿no? Yo tengo que ejecutar, ¿no es cierto? Acá inclusive me dice, no, el paquete, nombre del paquete no está habilitado para esta versión de R. Porque, bueno, hay versiones de R que pueden ser instaladas y son adecuadas para ciertos paquetes y otras no. Entonces, bueno, acá me da ese aviso, ¿no? Y, por ejemplo, si yo instalo este paquete llamado Pacman, que es también como, también es un gestor de librerías, es un gestor de paquetes, pero que también se utiliza acá también en R. ¿Ya? Si yo le doy acá, ejecuto este comando, me va a aparecer un mensaje de advertencia, pero al final me va a decir, ok, lo estamos descargando, ¿no es cierto? El paquete Pacman, ¿no? Ha sido desempaquetado totalmente para su uso, ¿no? Así que chequearlo. ¿Cómo lo puedo verificar? ¿Cómo puedo verificar si realmente ese paquete ha sido instalado? Mediante lo que es el comando library, ¿no? Este comando permite llamar, ¿no es cierto? Activar de alguna forma los paquetes que yo tengo en mis librerías. Tienen que estar, ojo, descargados, ¿ya? Porque si yo intento activar un paquete que no tengo, ¿no es cierto? No lo va a activar. Entonces acá doy a Enter en el comando. Bueno, me da este mensaje de alarma, no es error, es un mensaje de alarma de que este paquete está cargado, está o ha sido o es funcional, digamos así, ¿no? Desarrollado en la versión 4.3.3, ¿no? Porque eventualmente si ocurre algún tipo de error, bueno, es por la versión. ¿Ya? Es la forma de R de decir, oye, ese paquete yo lo puedo usar, sin embargo, la versión en donde fue creada es esta versión, que no es la versión que yo estoy usando, que no es la versión que yo estoy usando. Entonces, formal. O sea, sí se puede utilizar. No me sale el warning. No, bueno, si no te sale el mensaje de warning, mejor. Está muy bien. Quiere decir que quizás tu R sí está actualizado, el mío no. No hay problema. Lo que pasa es que prefiero no actualizarlo porque después a veces no hay compatibilidad, como les digo, ¿no? A veces un paquete, o sea, si tu R se actualiza, un paquete por ahí deja de ser compatible y ya no se corre de manera adecuada o lo reconoce de manera diferente, es un poco más complicado. Una vez que tengas tu R instalado, ya bueno, sí es recomendable actualizarlo, pero si tienes librerías que son antiguitas, ahí sí puede generar conflictos. Tengan cuidado con eso nada más. Pero, o sea, sí es recomendable tener lo que es instalado, actualizado el R. Pero yo a veces lo dejo así para que, como dicen, no deje de funcionar algo. Y ya, bueno. El comando de pacman, digamos así, es p-load, ¿no? Y este comando, bueno, a diferencia de R base, que tiene este comando de instant patchkey, este comando lo que hace es tanto bajar como activar. O sea, es un 2 en 1, ¿no? Es un 2 en 1. Descarga el paquete y lo activa para su uso. ¿Ya? En cambio, en R base, tú tienes que primero descargarlo, ¿no es cierto? Instalarlo, instant patchkey, y luego activar. Entonces ya depende mucho de pues, tu forma de trabajo también, ¿no? Si es que quieres simplemente usar un solo comando o los dos comandos se parecen, te da igual, es la forma de trabajo de cada uno. Y si yo le doy a activar este comando, ojo que tengo el Pacman activado, ¿ya? Entonces, le doy Enter y me aparece acá que está procesando la información. ¿Cómo yo sé que, bueno, ya acaba de desaparecer, pero cómo yo sé que mi código se está ejecutando? Es que en esta partecita de acá, al costado de este simbolito de escobita, aparece un hexágono de color rojo. Vamos nuevamente a ejecutar esto de acá. Y, bueno, que ya se cargó en memoria, entonces ya no lo va a dar.
Así que vamos a hacer por acá, liver. Ya lo cargó. Ah, bueno, pero aparece un hexágono de color rojo. Eso significa que tu código está ejecutándose en la parte posterior, en el back de tu R. ¿Ya? Luego también tenemos un comando para lo que es la instalación de paquetes desde GitHub. ¿Ya? Esto si por algún motivo, razón o circunstancia deseas que algún tipo de, bueno, algún paquete o un paquete de herramientas que alguien haya desarrollado de manera independiente y te gustaría utilizar o te gustaría probarlo, bueno, lo puedes hacer mediante este comando, ¿no? Install-GitHub. Ahora, ¿por qué no paso un ejemplo? ¿No? Principalmente porque recuerdo que en GitHub, como es una plataforma libre, o sea, se entiende de que no hay personas con malas intenciones, ¿no? O con intenciones maliciosas, de querer infectar a tu computadora, etcétera. Sin embargo, siempre tienes que tener precaución en lo que instalas a tu computadora, ¿sí? Entonces, primero verificar bien de qué repositorio se está descargando, ¿no? ¿Quién es el creador? Si tiene una red conocida, si no tiene una red conocida, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí. Yo les recomiendo primero siempre buscar lo que es librerías propias de CRAN, es decir, propias de R, ¿cierto? Que ya pues tiene un montón de librerías de todo lo que se te ocurra para poder ejecutar diferentes pipelines de análisis de datos. Así que, por ejemplo, acá tienes una lista de patch case. Acá está. Lo que acabamos de hacer se puede hacer también por interfaz. ¿Qué es esto de acá? ¿No? Por ejemplo, voy a buscar ahorita Pacman. Voy a la P. Si está por acá. Acá está, Pacman. Entonces, o sea, yo ya no quiero usar Pacman. Ah, bueno, acá vienes acá a PatchGate y buscas Pacman. Está en orden alfabético, así que no hay ningún problema. Y le das acá en check, le chequeas. O bueno, lo desactivas. Y acá en la parte de tu comando va a aparecer, ¿no? Detach Pacman. Un lot, es decir, ya no está activado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo intento llamar nuevamente, me va a dar error. Ahí está. Mira, intenté llamar este comando que es p-load, ¿no es cierto? Que era de Pacman, ¿recuerdan? Si yo lo intento llamar, le va a dar, no se pudo encontrar la función. ¿Por qué? Porque lo he desactivado. Entonces, uno tiene control sobre lo que está activo y sobre lo que no está activo en R. Si hay algo que no funciona, no va a ser por culpa de R, va a ser por culpa de uno mismo, del usuario. ¿Ya? Entonces, siempre verifique, antes de ejecutar un código, que todos los paquetes que utilice ese código estén activados, para que después no haya ese tipo de sorpresa, uy, que esto no se ha encontrado y demás, ¿no? Entonces, con ello, uno puede verificar, inclusive visualmente, ¿no? Si es que un paquete está activado o no. ¿Qué pasaría si yo le doy nuevamente a Pacman? Le vamos a dar, check, acá aparece, mira, aparece como library Pacman. O sea, la acción de darle check es como activar este library. Entonces, si yo le doy acá a pay-load, va a ejecutarse sin ningún problema. Va a ejecutarse sin ningún problema. Recomiendo siempre desactivar los paquetes al inicio. Bueno, si son paquetes de CRAN, no lo veo necesario. ¿Ya? Si es un paquete del mismo CRAN, no lo veo necesario. Puedes tener siempre activado, por ejemplo, dplyr, que es lo que hoy día vamos a hacer, o puedes tener activado siempre lo que es el Dyers, o bueno, Tyler. ¿Qué más? El Open, el Read, el XL. Esos paquetes que siempre vas a utilizar, sí los puedes tener activados, sin problema. Pero paquetes que lo utilizas una vez así a las 500, es recomendable desactivarlo. ¿Por qué? Porque también quitas peso de la memoria, ¿no? Y hace que tu R vaya un poquito más fluido, ¿no? Igualmente se puede desactivar, activar, según sea
tu necesidad. ¿Está bien? ¿Ya? Y si, por ejemplo, digamos así, o sea, yo ahorita estoy aprendiendo, yo no sé nada, ¿qué puedo hacer para seguir, ¿no es cierto?, documentando, para seguir aprendiendo un poco más? Bueno, puedes leer la documentación de los paquetes. Cada uno de estos paquetes tiene una documentación, tanto acá en Help, ¿no es cierto? O también lo podemos ver mediante help.search. Ese help.search me va a abrir eh, lo que es la ayuda. Acá está, ¿no? Eh, pero igual, se puede hacer por esta interfaz. O sea, en R tienes esas dos opciones, ¿no? Prácticamente todo, bueno, una gran mayoría, digamos así, de los comandos de uso común se puede hacer tanto por interfaz gráfica, que es a través de botones y demás, como por consola, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, acá está dplyr, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto que dice dplyr SQL, dplyr K-means? Bueno, son cada una de las adaptaciones que tiene este paquete hacia otras librerías. ¿No? Acá, por ejemplo, en backend utiliza dplyr, pero en el backend de una página web. Es decir, si tú estás diseñando una página web y quieres utilizar dplyr para lo que es en la limpieza de los datos que están ingresando a la página web, ¿no? La limpieza de los formularios, etcétera, bueno, vas acá y acá te dice, ok, mira, dplyr 2.0, backend, y acá lo puedes utilizar. Cómo se utiliza cada uno de los comandos, cómo se utiliza lo que es el SQL, cómo puedes renombrar, etcétera, ¿no? Acá no está la parte de, o sea, hay una sección que no encuentras, bueno, lo buscas en internet. Es lo más recomendado también. Pero si no lo encuentras en un lado, bueno, lo encontrarás en algún foro, ¿ya? Lo encontrarás en algún foro, en algún tipo de tutorial, inclusive. Creo que sí lo mencionó Darwin, el uso de foros como es eh, Starline, creo que bueno, se me fue el nombre. El otro que también hay bastantes tutoriales es los RPubs, RPub, publicaciones de R en DeepSeek. Bueno, también. Ahora con las IAs, bueno, uno le pregunta a la IA, ¿cómo hago esto? ¿No? En R todavía, ¿no? Documentado, le puedo decir, ya aparece todo el código. ¿No? Ya es prácticamente automático. O sea, ya. Y lo ejecutas y se ejecuta de forma perfecta, inclusive. Con menos errores te ahorras tiempo. Pero hay cosas que, o sea, digamos que es útil, es bastante útil, no, no lo voy a negar. Es bastante útil, pero yo creo que siempre es conveniente y necesario saber los fundamentos, ¿no? Porque al fin y al cabo estas herramientas de inteligencia artificial, recuerda que son herramientas, ¿no? No te van a reemplazar. Hay muchos dicen, ah, me van a reemplazar. ¿Pero por qué te van a reemplazar? No tendrían por qué, porque al final son herramientas, ¿no? Que nos llevan digamos, a desarrollar una tarea mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más eficiente que si nosotros solitos estudiáramos. Pero recuerda que pues, uno está ahí para ver lo que no funciona, ¿no? Es decir, si hay algún error, digamos así, tú le pides ya un código a DeepSeek o a ChatGPT o a cualquier IA, ¿no? Hay un error, tú tienes que entrar a ver qué pasó y demás. Entonces, si no tienes los conocimientos bases, si no tienes los fundamentos, pues poco o nada vas a hacer. Al final vas a terminar preguntándole nuevamente, ¿por qué sucede este error? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y te van a dar 10.000 códigos que al final puede ser que ninguno funcione. Entonces, es necesario, sí, aprender los fundamentos. Sí, sí, sí. No, yo no estoy en contra de utilizarlo así, la verdad. Pero sí estoy a favor de que todos conozcan los fundamentos de las cosas que utilizan, ¿no? Bueno, continuando, tenemos lo que es la opción de desactivar paquetes, ¿no? Que ya lo vieron con lo que es el checkcito. Es lo mismo, detach el nombre de check, ¿no? El nombre del paquete, perdón, y en watcher, ¿no? Entonces, si yo le doy acá, voy a desactivarlo. Porque me parece como
bueno, ya debe estar desactivado entonces. Ya debe estar desactivado. Eh, a ver, ¿opté? Ah, no. ¿Opté? Ay, qué raro, no reconozco el nombre. Lo explico bien. No. Ah, no, pero qué raro. Ponlo así. No puedo haberlo ejecutado así, bueno, cosas de código. Entonces colocan patch que dos puntos, Pacman y se supone que debe ejecutar otra vez. Aunque bueno, ya debe estar desactivado, así que no me debe reconocer. Ahora sí. Ah, sí, ahora sí. Entonces, recuerden ello, ¿no? De que podemos activar, desactivar librerías. Ya sabemos cómo instalar librerías, cómo activar librerías desde RBase. Sabemos ya cómo activar, instalar y activar desde un paquete llamado Pacman y cómo buscar la documentación de estas librerías. ¿Ya? Eh, para saber qué paquetes o librerías tengo activadas en esta sesión, yo le puedo dar a este comando que se llama search. Y acá me lista todas las librerías que yo tengo activadas. ¿Ya? ggplot, stat, methods, RStudio, bitlayer, devtools, noodles, read, base, graphics. ¿Ya? ¿Esto me sirve para qué? Para saber qué cosas tengo activado, qué cosas no tengo activado. Para eliminar paquetes, ojo que es diferente a desactivar. Desactivar simplemente estás dando de baja, ¿no es cierto?, a una paquetería específica, pero sigue estando en tu sistema. Sin embargo, si tú quieres desinstalarlo, vas a utilizar el comando remove.patch, ¿no es cierto? Y el nombre de la paquetería. Digamos que quiero desinstalar Pacman. Entonces yo le doy acá, remove.patch, Pacman, y me va a aparecer remove patch, ¿no es cierto? ¿Y de qué directorio lo está removiendo? En este caso, de directorio 4.3. Si yo le doy acá, yo lo busco en la parte de acá de mis paquetes, no lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque ya lo eliminaron, por eso, ¿no? Entonces, si me este instance sirve para los repositorios de campo. Ya, ese instance sirve para los repositorios de campo. Y vamos a ver, pack, mandan la cosa. Pack, y le dan a instalar. Como les digo, muchas de las opciones de R se pueden hacer tanto por código como por interfaz gráfica. ¿Ya? Así que si quieren, bueno, no se compliquen la vida, hagan todo por interfaz gráfica, no hay problema, o pueden hacerlo por código, ¿no es cierto? Le doy install y me va a aparecer pues la instalación, ¿no? Ahorita, miren, acá está el romito que les decía. Y ya se instaló, ya se instaló. Ah, al venir, si cada vez que queda una ventana de instalar de nuevo los paquetes, no, no. R guarda todos los paquetes instalados y cada vez que tú abres una ventana, lo que sí tienes que hacer es activar los paquetes. Digamos, ahorita están viendo mi monitor, ¿no es cierto? Entonces yo voy a New File, RScript, y digamos que yo acá quiero utilizar el bajo load, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué paquetes puse acá? Ah, de playa, por ejemplo, ¿no? Mira, esta es una hoja nueva, ¿no es cierto? Ni siquiera está guardada. Entonces, yo quiero utilizar este. Yo sé que tengo Pacman instalado, ¿no es cierto? Lo acabo de instalar. Yo lo quiero ejecutar. Le voy a dar a ejecutar. Me dice error. ¿Por qué? Porque recuerda que
No he llamado la dependencia, no he llamado a la librería que tiene ese comando. ¿Cómo lo llamo? Library. Ahí está, library. Pack, pack, ahí está. Y ahora si lo llamo nuevamente, ya está. Entonces ya lo ejecuta. Ya lo ejecuta. Entonces todos los comandos que tú quieras, perdón, los paquetes que tú quieras activar, que quieras utilizar, perdón, lo tienes que activar previamente, ¿no? Acá podemos poner acá dplyr, podemos poner library, ggplot, ggplot2, etcétera. Si tú ya tienes activado en otra hoja, cada hoja es independiente, como acaban de ver, ¿no es cierto? Si yo quisiera ahorita utilizar dplyr acá, en la otra hojita lo tengo activado, pero acá no, entonces acá no me va a, ya, no lo va a encontrar. Si yo lo tengo que activar. Entonces, para activar el conjunto, ahí está. Y con que tú veas esto de acá en tu consola, library con el paquete, ya está activado y lo puedes utilizar en esa hoja. Ya lo puedes utilizar en esa hoja. ¿Todo claro? Siguiente. Está con save. Listo. Ya, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, duda, consulta, sugerencia, algo que quieran decir, alguna declaración, comentario? Están callados. O están entendiendo todo o no están entendiendo nada. Ah, ya. Pero bueno. Eh, acaba de aparecer una duda ahí en los mensajes. Dice, cuando desactiva el paquete solo se desactiva en esa hoja, ¿no? Sí, sí, solamente se desactiva en esa hoja, efectivamente. Cada hoja es un entorno independiente. Bueno, todos están dentro de algo llamado proyecto. Es esto de acá, que es en la parte superior. En, no sé si quizás les voy a confundir. Bueno, espero que no. Cuando uno genera un entorno en R, es decir, una hoja, se crea a su vez algo llamado proyecto. Este proyecto es como, va a englobar a todas las variables que se utilicen. Es la forma como R va a guardar tus datos de acá. Tú puedes cerrar esto. Nosotros cerramos este RStudio y si yo lo vuelvo a abrir, va a estar estos dos, data y data limpios, siempre y cuando no los haya limpiado previamente, ¿no es cierto? Y lo haya guardado como un proyecto. ¿Ya? Y se haya guardado como un proyecto. Lo que vendría a ser acá en mi proyecto. Pero ahorita estamos dentro de un proyecto, así que si yo lo cierro y lo vuelvo a abrir, pues van a aparecer con las variables. A menos que tu configuración no haya configurado diferente. Que no creo, porque es la configuración por default. Pero bueno, ahorita, o bueno, después, ya, después de la clase pueden probar. Cierran y vuelven a abrir. Ah, mira, sí, persiste los datos. Hay persistencia de los datos. Es por eso que yo les digo que limpien acá, porque como hay persistencia, a veces se juntan con lo que uno va a trabajar después y una chanfaina se hace. Entonces, ya continuamos entonces ya para la parte final de esta clasecita ya. Para irnos a almorzar, que bueno, ya falta poquito mucho. Sigamos entonces. ¿O quieren un receso? ¿Qué dices? ¿Tenemos un receso? ¿O seguimos hasta el final ya? Ah, creo que hasta las 2:10 será más o menos.
Sí, sí, yo creo que sí. Sí, ya con esto. Mejor terminamos la clase. Mejor terminamos la clase. Siga, sí, ya. Está bien, está bien. Está bien, jefa. Ya. Vamos a hacer lo que es el uso de dplyr. Dplyr es una paquetería que permite manipular los datos de forma fácil y rápida. Es así. ¿Es cierto? Library. Acá lo vamos a activar por si no lo tiene activado ya. No, se activa. Y en dplyr tenemos un operador. Sí, bueno, Darwin mencionó el operador propio de lo que es R, que es el simbolito P, ¿no es cierto? Bueno, yo le digo P, pero es la barrita con el mayor que. En ese caso, dplyr tiene su propio operador llamado pipe. Es lo que es el porcentaje mayor que porcentaje. Eso permite escanear el código para hacerlo más legible. ¿Ya? No genera un resultado por sí mismo. Es decir, si nosotros ejecutamos ese comando, la consola nos va a dar un error porque no lo reconoce como tal, como un comando. Pero sirve cuando nosotros utilizamos dplyr para poder encadenar comandos. ¿Ya? Para poder encadenar comandos. Entonces, digamos, dplyr tiene diferentes eh, subcomandos, ¿ya? Que vamos a mencionar uno por uno y vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos, ¿ya? Para que se vayan viendo, adecuando a estos comandos. El primer comando es select. En este caso, selecciona las columnas que tenemos en nuestra base de datos. Ojo que estamos trabajando con datos limpios, entonces primero vamos a asignar un valor para este data frame nuevo, ¿no es cierto? La flechita de indicadora. Luego nuestro dataset de trabajo. Luego, como pueden ver, el pipe, el pipe, y luego el comando select. En este caso, vamos a seleccionar, por ejemplo, el ID y el sexo. ¿No es cierto? Que son dos de las columnas que tengo en mi dataset. Entonces yo le doy a Enter y automáticamente me va a dar datos seleccionados. Como ustedes pueden visualizar acá en la parte superior, tenemos ahora 1000 observaciones, pero ¿cuántas variables? Solamente dos. Solamente dos. Entonces, ¿qué voy a encontrar? El ID y el sexo. O sea, ¿para qué me sirve eso? Bueno, a veces hay datos, ¿no es cierto? Datos que nosotros queremos utilizar, pero no queremos utilizar todas las variables. Pues no, digamos que yo voy a hacer un estudio de, no sé, eh, de satisfacción, ¿no es cierto? En el trabajo. Bueno, entonces puedo eliminar ciertas características que no son relevantes para mí. Digamos que, no sé, el nombre, por ejemplo, no es relevante para mí. Al ser un estudio, debe ser anonimizado. Voy a eliminar ese nombre, ¿no es cierto? Entonces, con el comando select, yo puedo seleccionar, valga la redundancia, las variables que a mí me interesan, ¿no? Que a mí me interesan. En este caso, de datos limpios, por ejemplo, a ver, otra variable que quisiera seleccionar, ¿no? Horas de trabajo, digamos, ¿no? Horas, horas de trabajo. Y ojo, mira, acá, bueno, lo bonito de R es que bueno, ahora en sus versiones más actuales, ya te da como las columnas que tú puedes seleccionar con una pequeña porción del nombre. Entonces, yo acá, horas de trabajo, le doy y luego lo ejecuto nuevamente y ahora ya no voy a tener dos variables, sino tres variables, ¿cierto? Horas de trabajo, sexo y el ID, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo crear subdataset de dataset primarios, ¿sí? Y eso me sirve para qué? Para tener lo que es un espacio de trabajo más limpio, para poder seleccionar las variables que a mí me interesan, ¿no? Y para que pues, mi evaluación estadística al final no tenga tantas variables que a mí no me van a interesar al final. Y igualito, ¿no? Tenemos lo que es el head de datos seleccionados y podemos visualizar en este caso las primeras seis filas de este dataset, ¿no? Entonces, mira, en la parte de la izquierda aparece el índice, pero ese índice no está completo. Así es, mira, ahora es el 1, 2, 3, 4, 6, 8. ¿Qué sucedió? Recordemos que hemos limpiado nuestra base de datos, ¿recuerdan? Entonces, se han quitado, ¿no es cierto?, registros cuyo índice de R, pues, se han desaparecido. Y R no reagrupa o no reasigna índices. ¿Ya? Eso es algo que tienes que tener en cuenta. R no reasigna índices. Entonces,
Si uno quisiera reasignarlo, tendría que hacerlo a mano. ¿Ya? Pero eso ya es indiferente porque acá tenemos nuestro índice propio. ¿Ya? Creo que Select es más sencillito de todos, no creo que haya preguntas sobre ello. Y ahora vamos a ver lo que es filter. En este caso va a filtrar el data frame basándose en una o más condiciones. Acá le he puesto con una condición y con dos condiciones, ¿no? Para que puedan ver cómo actúan, ¿cierto? En este caso tenemos los datos que van a salir, datos filtrados, la flechita, mis datos iniciales, datos limpios, mi operador y el comando filter. En este caso yo quiero saber de estado civil solamente los que están solteros. Le doy acá, pa, y acá apareció datos filtrados, que es lo que acabo de crear, y como pueden ver, tengo 12 variables y 232 observaciones. Estas 232 son de solamente solteros. Acá puedes ver, estado civil, solteros, 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 solteros. ¿No es cierto? Mi base de datos ahora es soltero. Igualmente, si yo, por ejemplo, quisiera, ¿no es cierto?, añadir otra columna, no sé, yo quiero que del departamento de ventas, ¿quiénes son solteros, ¿no es cierto? Lo voy acá y los datos filtrados ahora son más pequeños. Como pueden ver, 50 observaciones. ¿Por qué? Porque ahora son de ventas y son solteros, ¿no es cierto? Son de ventas y son solteros. Entonces, esto me permite a mí trabajar con datos ya filtrados, ya seleccionados, según mi interés, ¿no es cierto? Imaginemos que, porque tú te puedes preguntar, oye, pero José, ¿cómo eso me puede ayudar a mí? Bueno, imaginemos que estás sacando una data para lo que es tu investigación de tesis y te dicen, ya, ok, ok, doctor, mire, acá le entrego la base de datos del hospital, completo, todos los servicios. ¿No? Todos los servicios, todos los médicos, todos los diagnósticos, ahí está, ahí ustedes saquen su data. Bueno, ahí vas a tener, pues, servicio de emergencia, servicio de vacunación, servicio de laboratorio, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no vas a analizar todo, ¿no es así? Vas a seleccionar aquellos que te interesen. Así que, bueno, acá es departamento de ventas, podemos poner departamento, qué sé yo, de UCI, de UTI, etcétera, etcétera, ¿no? Hay formas de, como tú puedes filtrar tu base de datos y así puedas trabajar de una forma mucho más cómoda, ¿ya? Y así tú puedes trabajar de una forma mucho más cómoda. Entonces acá también lo podemos ver con Head, Departamento de Ventas y Estado Civil soltero, ¿cierto? Y Estado Civil soltero, ¿ya? Bueno, creo que de esto tampoco haya mucho problema. En el caso de Mutate o Mutate, añade nuevas columnas o modifica columnas existentes en un data frame. En este caso, a diferencia de los otros dos, no solamente me va a filtrar, ¿no es cierto? Porque es muy parecido. Tú dices, oye, pero si me va a modificar según un requerimiento, al final también lo estoy filtrando. Sí, pero acá lo puedes modificar. Sí, lo puedes modificar. Imaginemos que, bueno, en este caso, nuestros datos limpios van a pasar a llamarse datos mutados. Acá tenemos nuestro operador, acá la función mutate, ¿no? Y vamos a llamar ahora empleado feliz, igual a qué? A que satisfacción laboral sea mayor o igual a 4. ¿Cierto? Si la satisfacción laboral es, es mayor o igual a 4, entonces voy a reemplazar eso por empleado feliz. O voy a crear una columna que se llame empleado feliz. Entonces acá, como pueden ver, se creó una columna más, una variable más. Esa variable, lógicamente, ¿cuál es? Empleado feliz. ¿Cierto? Entonces yo le voy a dar clic y generalmente las columnas se van hacia el fondo, ¿cierto? Hacia la última parte. Entonces acá me voy a poner en valores true, false, true, false. Aquellos que son
que tiene lo que es una satisfacción laboral mayor a 4, va a generar verdadero. En cambio, aquellos que tienen una satisfacción laboral menor a 2, o perdón, menor a 4, va a ser false o falso, ¿no es cierto? Que no es verdad, es falso de que sea un empleado feliz. ¿Ya? ¿Y esto de qué me puede ayudar? Bueno, por ejemplo, si tú tienes valores que quieras modificar, tú puedes realizarlo. En el caso, más que todo, se puede utilizar para el género, ¿no? Masculino, femenino, para asignar variables diferentes. A veces, por ejemplo, si yo no quiero que sea F y M, y quiero que sea masculino o femenino, bueno, se utiliza esa función también. Ay, perdón. ¿Ya? Pero lo principal es que acá también puede generar lo que es una columna existente, para que tú puedas trabajar a partir de esa columna. El arrange ordena las filas de un data frame según los valores de una o más columnas, ¿cierto? En este caso tenemos la nueva base de datos que se va a crear, ¿cierto? El indicador, la base de datos inicial, el operador y lo que vendría a ser mi comando arrange a partir de edad, ¿no es cierto? A partir de edad. Entonces, yo voy a modificar, o bueno, voy a ordenar todo el data frame a partir de la edad que presenta cada uno de los registros. No hay ninguna modificación con respecto al número de variables ni con el número de observaciones, por si acaso, todo debe mantenerse igual, pero recordemos que en este caso el orden va a cambiar, ¿no es cierto? Acá, como pueden ver, la edad 18, 18, 18, 18, 18, mi ID, lógicamente, pues yo no comienza con 1, sino con 89 porque está en base a la edad, y así sucesivamente, ¿no? 18, 19, 20, 21, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Esto nos permite que agrupar, nos permite ver agrupaciones, algún tipo de tendencia, algún tipo de característica, ¿ya? Parte de la evaluación preliminar de tus datos. ¿Ya? En el caso de dos columnas, simplemente le puedes poner la variable de la otra columna, ¿no es cierto? La variable de la otra columna. En este caso, edad y salario. Vamos a darle, lo ejecutas, y ahora en datos ordenados vas a encontrar que tienes 18, sí, tienes 18, 18, 18, pero también dentro de 18 vas a encontrar el salario ordenado. El salario ordenado, digamos hasta acá, 18 años, que gana 3.403,62 y luego 19, 2015, ¿no? Porque es otra agrupación. Inicia 19, reinicia desde el valor más bajo, ¿no? Desde el valor más bajo. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, hasta ahora, bueno, no, hemos aprendido lo que es poder arreglar, maquetar nuestra base de datos según nos convenga a nosotros. ¿Ya? Eso es lo principal, creo yo, ¿no? Eso es lo principal. Luego tenemos lo que es el summarize, que es diferente de summary, no, summary. El summarize es una función, un comando propio de dplyr. Entonces, nos va a dar lo que es un pequeño resumen. ¿Ya? Por eso le llamé resumen, porque nos da datos generales, aplicando funciones como el min, sum, max, partiles, etc. ¿Ya? Entonces, a partir de los datos limpios, ¿no? El resumen, datos limpios, el operador, tenemos el comando summarize, edad promedio, a partir de lo que vendría a ser su mediana, experiencia promedio, la mediana, perdón, el promedio, y edad máxima, pues máxima. Para uno puede asignarle más valores, ¿no? Bueno, ahorita vamos a añadir uno más, un mínimo, para visualizar cómo se interpreta esto.
Ah, ya vi qué pasó. Estamos trabajando con datos que no son limpios. INA, ¿no? INAs. Y si no, no volví a pasar el código luego de la transformación de los NA, pero que se quedó tal cual. Ahí tenemos. Data, 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 data. Acá. Datos limpios y no mix, ahí está. Datos limpios 874, listo. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Y ahora sí, ¿no? Es por eso que les mencionaba, ¿no? Que es conveniente de que ustedes tengan su data totalmente limpia, sin NA, sin duplicados, porque puede producir ese tipo de errores, ¿no? Hay comandos, hay paquetes estadísticos que al encontrar un NA, al encontrar un valor nulo, al encontrar un valor que no reconoce, no va a realizar lo que es la prueba estadística, o en este caso el resumen, ¿no? Bueno, pruebas estadísticas son nosotros. Entonces, genera error. En este caso vamos a volver a verlo y vamos a ver acá. Y acá, como pueden ver, antes decía NA, ¿no es cierto? Ahora dice la edad promedio y ahora dice la experiencia promedio. Entonces, eso me permite a mí poder visualizar por columna, ¿no es cierto? Por columna, cada uno de los datos que a mí me interesan, ¿no? O sea, la edad promedio, la experiencia, la edad máxima, la edad mínima, la experiencia mínima, la experiencia máxima. Uno va acomodando según lo que uno necesita. Y así va sacando información de la base de datos. Podemos poner un resumen y acá te aparece en la consola, ¿no? Edad promedio, experiencia promedio y edad máxima. Luego tenemos lo que es el Group B, que agrupa los datos por una o más columnas y para luego aplicar operaciones por grupo. ¿Qué significa eso? Que hace más o menos el mismo resumen, pero en grupos. ¿Sí? En este caso ya no es de toda la, ya no es de todo el consolidado, no es de todo el data frame, sino de un grupo específico dentro de ese data frame. En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que departamento, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Datos limpios. Departamento está dividido pues en RH, TI, finanzas, ventas, marketing, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Pero yo quisiera saber las estadísticas a partir de esos departamentos. Entonces lo que yo hago es Group B, el operador, Summarize, estoy utilizando lo mismo de arriba, ¿no? Edad promedio y experiencia promedio. Entonces, al momento de yo ejecutar esto, lo que voy a ver ahora es lo siguiente, veo una tabla de 5 por 3, donde el departamento se ve en la parte izquierda, finanzas, marketing, RH, TI, ventas, la edad promedio de cada departamento. Si de cada uno en finanzas es de 41.7, marketing de 41.7, en RH es de 42.3, en TI es de 41.1, en ventas es de 40.8, en la experiencia igualmente, ¿no? En finanzas es 19.3, solamente de ese grupo, no mete a todos los demás individuos, solamente de los de finanzas, saca la experiencia promedio y bota ese resultado, ¿no? Y te da ese resultado, 19.3. Y así ustedes pueden generar estadística descriptiva, porque al final eso es estadística descriptiva de cada uno de los grupos de interés. Si por ejemplo quieren hacerlo a partir de grupos de edades, ¿no? De alguna sintomatología específica, ¿no? Lo pueden hacer, ¿no? De los grupos que tienen, no sé, pues, rinorrea y tos seca, ¿no? Y ahí aparece. O podrían hacer. Lo podrían hacer. Y, estamos en compliance. En rename, cambias el nombre de una o más columnas nada más. ¿No? Acá vamos a cambiar, por ejemplo, trabajador con nombre. Entonces, igualito, ¿no? El mismo sistema, prácticamente. Okay, acá, datos nombrados. Anteriormente se llamaba
nombre, ¿no es cierto? Y ahora se llama trabajador, ¿no? Acá pones a lo que quieres cambiar y este es el nombre original, ¿ya? El nombre original. Y ya vamos a terminar con ese capítulo. Ahora cuenta el número de filas de cada uno de los grupos, igualito, ese mismo esquema. Tenemos conteo, datos limpios, el operador, el comando count y el departamento o la columna que tú quieras sacar el número de cuenta, ¿no? En este caso, como pueden ver, eso también es estadístico básico, ¿no? Es descriptivo. ¿Cuántos trabajadores hay en finanzas? 168. ¿Cuántos trabajadores hay en marketing? 163. 163 para recursos humanos, 175 para TI y 195 para ventas. ¿No es cierto? Entonces así yo puedo sacar mi estadístico. Igualmente para, en este caso, Departamento de Estado Civil. Y como Estado Civil tiene a su vez subgrupos, ¿no es cierto? Me va a separar por subgrupos. Finanzas, casados, finanzas, divorciados, finanzas, solteros, finanzas, viudos, ¿no? Y así también en marketing, casado, divorciado, soltero, viudo, y en recursos humanos, igual del mismo, ¿no es cierto? Entonces, con esto ya es una herramienta muy poderosa como para que uno ya pueda generar, ¿no es cierto?, estadística descriptiva básica, ¿no? Lo separas por grupo, lo separas por síntomas, lo separas por estancia hospitalaria, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya ahí ya depende mucho de sus objetivos de investigación, depende mucho de qué es lo que quieran hacer con esa data, para qué les puede servir, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, acá como ya para finalizar, seguramente ya tienen hambre. Eh, Acá vemos la utilidad del operador pipe, ¿no? En donde podemos concatenar, porque a ver, no voy a hacer esto uno a uno, ¿no? Lo que yo quiero es justamente ahorrar tiempo, entonces lo que hago es concatenar. Por ejemplo, acá tengo rename, el trabajador a nombre, tengo arrange, puedo ordenarlo por edad y puedo generar lo que es una nueva columna a partir de empleado triste, por ejemplo, ¿no? Cuya satisfacción laboral es igual a 1. Entonces yo puedo ejecutar todo ello. Como pueden ver, entre comando y comando siempre está el operador. Eso recuérdenlo porque si no les va a dar error. Lo ejecutan y luego printean los datos. Y acá está, ¿no? Bueno, acá no se nota muy bien, pero acá está. Se cambió el trabajador y se ordenó por la edad, ¿no es cierto? 18, 18, 18, 19, 19, 19 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ya con esto creo que ya terminamos la clase. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta, preguntas, preguntas antes de cierre? Vayamos a almorzar. No sé qué quieren almorzar. Creo que no hay preguntas. Ay, un mensajito. Al poner print no me salieron todas las filas, me salió use print and two small rows. Ah, claro, lo que pasa es que, Valeria, en el caso de print, es un comando que se utiliza para visualizar una parte de data frame. Es decir, te puede generar todo data frame si el data frame es pequeño, si es una base de datos pequeña. Pero como estamos hablando ya más de 1000, o bueno, más de 500, así, cuando tienes bastantes filas, te va a salir esa notita de que solamente se está presentando una parte de el data frame, o sea, no es el data frame completo. Y que para que, si tú quieres ver más filas, tienes que ponerle específicamente cuántas filas quieres ver. Es, por ejemplo, mira, acá justo, acá, en print datos ordenados N100, acá yo le estoy diciendo print, genérame acá en la consola 100 registros. Si yo le pondría, no sé, pues, 200, me va a generar, ¿qué pasó?
pasó? Ah, parece que viene más. Bueno, sí. Está acá. Bueno, pero el concepto es ese, ¿no? De que tú le puedas poner a print cuántas filas deseas printear, deseas generar. Los datos ordenados creo que no tienen 200. No sé, pero no pasa eso. Y ahora error todo. El orden de la función siempre va después del nombre de la variable. El orden de la función siempre va después. Ya, depende. Primero con Albeniz. El orden de la función siempre va después del nombre de la variable. Orden de la función. ¿A qué te refieres con el orden de la función? O sea, en la siguiente fila, y no sé, no veo que siempre deja un espacio al inicio. Ah, esto. No, eso se genera automático. O sea, si es que uno va, por ejemplo, ¿no? Pongo acá, resumen, fechita, mis datos limpios, el operador, y le doy enter, automáticamente el cursor se pone como un tab hacia la derecha. Es parte de la indentación, a eso se llama indentación, es parte de la indentación del código propio de R. Entonces, solamente te permite, bueno, de forma predefinida, empiezas a escribir desde ahí, ¿no? ¿Puedes borrar ese espacio? Sí. ¿Puede ser que te salga error? Sí, porque no estás cumpliendo su indentación. R reconoce al siguiente, o sea, al siguiente inicio de cero como una nueva, como un nuevo comando, entonces puede ser que te salga error. Así que simplemente hazle caso a ese espacio. Es parte de la indentación del código. Ahí está la idea. ¿Por qué no puse el operador pip en mutate? ¿Así? ¿No está? A ver, a ver, mutate. Pues sí, acá está. Datos mutados. Sí, acá está. ¿O a cuál te refieres? ¿Cómo es el único mutate que hay? Ah, alguien se refiere a que vaya de frente, o sea, todo el, o sea, sin el operador pipe, así. Pues, supongo que te refieres a eso. Si te refieres a eso, sí puede ir, pero acá hay que hacer algunos cambios. Se pone, si mal no recuerdo, es arrange y luego pones datos limpios, puntos, puntos, y acá pones edad, no reconoce, a ver, voy a pasarle una, creo que es este símbolo acá, ya, sí, no, no es este, recuerdo que era el símbolo de dólar, acá está, a ver, no aplicable. Sí, sí es posible, pero en primer lugar tienes que hacer lo que es una modificación. No vas a poder llamar directamente a la variable como tal, así como estamos poniendo acá, sino que tienes que llamarlo de otra forma, es de la forma general, pero no me está aceptando. Es de la base de datos y sobre esa base de datos la columna o la variable que es de tu interés. Más o menos.
que darle otro formato. No se recomienda, o sea, ¿por qué se utiliza este pipe y no todo de golpe? Porque generalmente cuando uno realiza este tipo de comandos, como puedes ver por ejemplo acá, si lo hacemos todo en uno, va a ser largo, ¿no es cierto? Se va a salir de la pantalla y va a seguir, entonces es un poco incómodo. Así, uno permite que se visualice de forma correcta, ¿no? Más legible para nosotros. Porque, a ver, la máquina o R va a seguir interpretándolo, no va a haber ningún problema. Pero el problema somos nosotros. ¿No? Todo este tipo de cosas se hace para que uno como usuario pueda entender lo que está haciendo, ¿no? Imagínate que ya, ok, tú desarrollas tu código, lo dejas, no tuviste tiempo de hacer tu tesis, te regresas dentro de un mes y dices, uy, ¿qué hice acá? Y empiezas a ver, uy, pero esto terminó acá o comenzó acá, ¿no? Entonces, para poder tener esa facilidad de, de poder retomar el código, entenderlo y que sea legible también como una práctica, ¿no? Se recomienda hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que las líneas, los comandos no ocupen mucho espacio horizontal, sino más vertical. Así uno ya sabe, ah, ya mira, hice arrange con edad, hice un cambio con empleado triste y hice un cambio de nombre con trabajador, ¿no? Me doy cuenta de un solo vistazo, ¿no? No tendría que estar haciendo hacia la derecha, hacia la izquierda, pero eso yendo hasta ese lado, y todo ese tipo de cosas que más complican el entendimiento del código. Y como también buena práctica es que ustedes generen estos comentarios. ¿Ya? En cada una de las líneas de código, o bueno, en cada bloque, si gustan, eh, colocar qué hace, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esa línea de código, ese bloque de código? Eh, y así cuando ustedes vuelvan a revisar el código, pues les va a ser mucho más sencillo. O sea, ese pip se pone para separar líneas de código que sea como que todo el código junto, sí. Sí, sí, palabras sencillas sería así, para que se tome como un solo bloque de código, ¿no? Todo esto sea un solo bloque ejecutable. Vamos a ir ya se solucionó todas las dudas, se solucionaron todas las dudas. Creo que ya puedo cerrar la clase, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá. Espero que hayan entendido, que sea un poquito de R. Gracias por su participación. Un gusto tenerlos en la clase. Cuídense mucho. Nos estaremos viendo en las siguientes clases con Darwin también. Ah, Gracias. un gusto, un gusto.